Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa y quiero compartirte un texto que está en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Claro, aquí la Biblia está narrando ese evento fundamental en la historia que fue la fundación de la iglesia en el día de Pentecostés. Luego de que Pedro, el apóstol Pedro, predicó en ese día, 50 días después de la muerte de Cristo, 40 días después de que él estuvo manifestándose luego de haber resucitado, el apóstol Pedro predica el Evangelio, se convierten 3.000 personas, se incorporan a la iglesia y de allí en adelante hubo 4 pilares que siempre han sostenido a la iglesia de Dios, que se describen aquí en este texto con una sencillez magistral: la doctrina de los apóstoles, la comunión, el compartir entre los que tienen la misma fe, el partimiento del pan, que es la recordación de la obra del Señor Jesucristo, y las oraciones. Claro, cuando una persona se incorpora a la iglesia verdadera, que tiene estos 4 pilares, baluartes de la verdad, su vida es totalmente transformada. Mire, conozco un muchacho que vivía realmente desventurado, vivía una vida miserable porque siempre se comparaba con otros. Él sentía que, bueno, no era tan bueno para los deportes como otro, no era tan fuerte como alguno de sus amigos, no era tan inteligente como otros amigos, no era tan atractivo como otros, y así vivía comparándose con otros. Siempre algo le faltaba, siempre algo malo encontraba en su personalidad, a tal punto que cuando le hicieron un test psicológico, él se dibujó con el pelo sucio, la cara demacrada, totalmente solo, como si estuviera abandonado en un rincón de la vida. Claro, este muchacho un día escuchó el mensaje del Evangelio y se incorporó a un grupo pequeño de estudio bíblico, allí con personas que comenzaron a cuidarlo, a orar por él, a compartir con él y hacerle ver a través de la palabra de Dios la opinión que Dios tenía acerca de él, no lo que otros decían de él, no lo que él mismo decía de sí mismo, no su autoimagen, no su autoestima, sino la valoración que Dios tenía de él. Y él, cuando entendió que era importante, tan importante para Dios, que Dios envió a su Hijo, su único Hijo, para morir por él en la cruz del Calvario y rescatarlo de una vana manera de vivir, esto cambió totalmente su vida, la historia de su vida y el destino de su vida. Y qué importante que es que nosotros comprendamos esta verdad que nos enseña aquí la palabra de Dios y que nos enseña cómo podemos cambiar nuestra autoimagen, nuestra autoestima. Fíjese, son 4 cosas muy sencillas. Si quieres vivir una vida plena, una vida abundante, una vida que te llene de gozo, de alegría, entonces tienes que compartir la palabra de Dios. Aquí habla de la doctrina de los apóstoles, es decir, lo que escribieron los apóstoles y ha quedado registrado en las páginas de las Sagradas Escrituras. Para conocerte realmente como sos y para conocer como Dios es,
tienes que leer la palabra de Dios. Claro, vivimos en una sociedad tan convulsionada, tan ajetreada, que a veces nos faltan las fuerzas para leer la Biblia. A veces venimos cansados de estudiar y de tanto leer los libros que hacen a nuestra carrera. A veces cansados del trabajo, que nos cuesta tomar una Biblia y concentrarnos en un tiempo de lectura y de meditación. Pero cuando entendemos que esto no es un deber religioso, no es algo para mitigar una conciencia culpable por no leer la Biblia, sino que es un privilegio, el privilegio de pasar un tiempo a solas con Dios en el cual Él nos está hablando a través de su palabra escrita, porque la Biblia es la voz de Dios hablándonos al corazón. Entonces esto comienza a transformar nuestra vida, pero hay otro pilar, no solamente la palabra de Dios, dice la comunión. Esto es compartir con gente que tiene nuestra misma fe, gente que nos ama, gente que nos alienta, gente que nos motiva, como dice la carta a los Hebreos, motivarnos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es que la vida en comunidad dentro de una iglesia, que es una comunidad de fe, es algo que realmente edifica la vida y transforma la vida. Y dentro de este compartir la palabra de Dios, compartir el compañerismo con los que tienen nuestra misma fe, está esto de recordar. El partimiento del pan es recordar la obra que Cristo ha hecho por nosotros. De tal manera que no estamos centrados en nosotros mismos, sino que estamos concentrados en Cristo, congregados para mirar cómo Dios nos ha amado de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros, para redimirnos, como te decía, de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y qué bueno que es que cada primer día de la semana podamos congregarnos en una iglesia bíblica que tiene estos pilares y que parte el pan entre todos aquellos que están en la comunión del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios, la comunión con nuestros hermanos, el partimiento del pan y la cuarta columna son las oraciones. Qué bueno que es hablar con Dios en forma personal, adorarlo por lo que Él es, alabarlo por lo que Él ha hecho, darle gracias por habernos salvado. Y qué bueno que es interceder por las necesidades de aquellos conocidos nuestros que sabemos que necesitan de Dios. Y qué bueno que es saber que Cristo es nuestro sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. La oración es como el oxígeno que necesitamos para vivir. Vos no podés vivir una vida espiritual si no tenés un tiempo de oración a solas con Dios. Y luego un tiempo de oración congregacional con todos tus hermanos. El apóstol Pablo decía que tenemos que orar sin cesar. Esto quiere decir que nuestra vida tiene que ser incesante de oración. No es un tiempo apartado para orar en la cámara secreta como debemos tener todos los días, sino que es una actitud, la actitud de un alma que está sometida a la voluntad de Dios y que depende para todas las acciones de la vida de Dios, y es consciente de esa dependencia de Dios. Esto es orar sin cesar. Y mirá, mi querido oyente, cuando tienes estas 4 columnas bien establecidas en tu vida, cuando estás formando parte de una iglesia bíblica que no solamente predica a Cristo, sino que vive a Cristo en forma real, en forma personal, que tiene una fe puesta en Jesucristo como Salvador y Señor de la vida, esto transforma
toda tu manera de ver la vida, de ver el mundo, de verte a vos mismo, de ver la realidad. Esto es una nueva cosmovisión cristiana, es un enfoque cristiano de la vida. Por eso, qué bueno sería que puedas conocer a Cristo, como decíamos al principio, como tu Señor, como tu Salvador personal. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te mando un fuerte abrazo y Dios mediante nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano.